Buenos días. A mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, un psicólogo alemán llamado Hans Gerth y un sociólogo norteamericano llamado Wright Mills publicaron un libro que se llama Carácter y Estructura Social. Es un libro que tuve la oportunidad de leer, de estudiar, cuando estaba yo más o menos a la mitad del semestre de mi carrera de sociología, a la mitad de la carrera más bien. Y fue uno de los libros definitorios en mi vida, porque por razones que en otro video he platicado y que terminaré de platicar en otro momento, yo tenía una gran interrogante hacia el universo, digamos, porque no entendía yo qué sucedía en las relaciones sociales. Para mí eran un misterio las relaciones sociales. ¿Qué era esto de la sociedad? Y este enigma incluía, por supuesto, la concepción del hombre, del ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo se puede entender esta cosa compleja que somos nosotros? Esa era un poco la preocupación que me llevó a estudiar sociología. Y para mi gusto, las respuestas que encontré estudiando estas materias fueron suficientes. Y en particular este libro, Carácter y Estructura Social, me dio, digamos, las claves fundamentales de mi entendimiento sociológico, pedagógico, en fin, todo lo que tiene que ver con la dimensión social del ser humano. En particular, un capítulo, creo que se llamaba La estructura del carácter precisamente, donde Gerth y Mills, estos autores, exponen por primera vez, hasta donde yo tengo entendido, la cualidad del ser humano como una entidad biopsicosocial. El ser humano como un ente biopsicosocial. A mí me gustó, en primer lugar, porque, bueno, durante los estudios de preparatoria, las lecturas que yo hacía por mi cuenta, los estudios en los primeros semestres ya de la licenciatura, pues me encontraba yo que había dos grandes tendencias. O sea, no me lo encontré yo, esto está señalado hasta la fecha, ¿no? Que muchas veces se pelean y se pelean como si fuera un dilema irresoluble. Si el ser humano es más naturaleza o es más cultura, es decir, si responde a las determinaciones biológicas de su organismo o si responde a las influencias socioculturales del ambiente. Y bueno, la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Se nace inteligente, más o menos inteligente, o se hace uno más o menos inteligente. Y hay posturas encontradas al respecto. Por supuesto que hay posturas más realistas en términos conciliadores. Pero este libro a mí me dio la pauta. La simple fórmula del ser humano como un ente biopsicosocial nos hace ver pues, que tenemos esas tres dimensiones básicas, esas tres grandes dimensiones. En lo biológico, evidentemente se hace alusión a la parte orgánica, a la parte corporal, digamos, ¿no? Pensando en el cuerpo como un todo, incluyendo cabeza y extremidades. Esto que otros llaman físico. Yo vacilo en el Twitter y digo, no, a mí no me interesa lo físico. A mí me interesa lo orgánico, corporal, biológico. Cuando estamos hablando de cuestiones eróticas, ¿no? Pero bueno, evidentemente somos organismos, ¿no? Cuando nacemos es porque nuestro organismo se separa del organismo de la madre, se separa físicamente, aquí sí, físicamente, del organismo de la madre y empieza ya a ser una persona distinta, aparte. Tenemos tejidos, tenemos órganos, tenemos células, tenemos sistemas, ¿no? Y cuando estos fallan, pues
viene la enfermedad o viene la muerte. ¿Qué es lo que se muere? Pues se muere el organismo, y al morir el organismo se muere prácticamente todo. Prácticamente. No teóricamente, no idealmente. ¿No? Porque idealmente pues queda el recuerdo de los deudos, queda culturalmente la huella de este individuo que murió, ¿no? Sus cosas, sus enseñanzas, sus dichos, en fin. Pero la parte biológica, la parte corporal del ser humano es muy, muy fuerte, muy importante. Y ahora con algunos hallazgos y las interpretaciones de algunos hallazgos de la genética, de la fisiología, de la neurología, pues mucho se tiende a pensar que todo lo que hacemos está determinado en nuestros genes. Hay mucha ciencia ficción y hay muchos planteamientos de corte o que pretenden ser científicos o que sí son científicos, pues vamos a conceder esto, que señalan que todo está determinado, ¿no? Los años que vas a vivir, las enfermedades que vas a padecer, tu tipo de carácter, en fin. Pero están por otro lado, en el otro extremo de lo bio-psico-social, está la parte social, la parte en donde somos nosotros dependientes de otros y siempre vivimos en colectividad, en interacción con los demás. Esto es lo social. Y evidentemente hay posturas también muy radicales, muy terminantes, señalando que todo lo que somos es resultado de la sociabilidad, de nuestra culturización, de el roce con los demás. Esto sucede mucho desde las disciplinas sociales, desde las perspectivas sociológicas o antropológicas, digamos, ¿no? Que se niega la determinación orgánica o la determinación natural, la determinación biológica. Y se trabaja en conocer y desentrañar los recovecos de la socialización como forma de constituir a las personas, ¿no? Esto existe. En el esquema de Mills y Gerd, ellos también introducen el elemento psíquico como una dimensión fundamental, porque también desde aquí, sobre todo a nivel de las definiciones, digamos, ontológicas, es decir, que determinan o que buscan determinar la naturaleza del ser, de cualquier ser, en este caso el ser humano, pues encuentran que la dimensión psíquica es súper importante y que a lo mejor es la que define mejor al ser humano, porque en la parte psíquica está la inteligencia, está el conocimiento, está también el habla, la personalidad, el carácter, la forma de ser, los sentimientos, etcétera, etcétera. Todo lo que estudia la psicología. Y tal vez la psicología es más fácil o es más común que se entienda que tenemos componentes biológicos muy importantes en medios sociales, y son los componentes fundamentales que dan origen a la psiquis. Y así lo plantean Hans Gerd y Wright Mills en su libro. La psiquis no es más que el resultado de la interacción de estos dos determinantes, del determinante natural y del determinante orgánico, lo que tu cuerpo te manda y lo que tu sociedad te da. Traducido a una otra fórmula, porque también hacen propuestas conceptuales muy interesantes que a mí me parecen muy explicativas. Me parecen interesantes por eso, porque me ayudan a explicar el mundo. A mí. Y quiero compartir esto. Dicen Hans Gerd y Wright Mills que la dimensión biológica del ser humano se sintetiza en la noción de organismo, ¿no? Todos tenemos un organismo. Si no tenemos un organismo, quién sabe qué seamos. Somos karma, somos espíritus, somos fantasma, qué sé yo. Pero también tenemos una dimensión social que se sintetiza en la noción de personalidad. Esto es muy interesante. Porque, según ellos, y así lo creo yo y así lo creían también los griegos, la personalidad no es más que la capacidad de interactuar con otros. O sea, es resultado de esa capacidad. El resultado de las interacciones sociales es la personalidad.
De alguna manera se dice que la persona es la síntesis de sus interacciones sociales, de sus relaciones sociales. Hago una acotación aquí de corte etimológico. La palabra persona viene del griego y en griego la palabra persona significa máscara, ¿no? Y yo lo entiendo muy concretamente de esta manera. Nosotros somos distintos con distintas personas. Adoptas lenguajes, posturas, tonos de voz, vocabulario, tipos de miradas, gestos, de una manera con una persona y de otra manera con la otra. No somos los mismos ante papá que ante mamá, no somos los mismos ante los padres que ante los hermanos, no somos los mismos con el resto de las niñas que con la niña que nos gusta, o el niño, en caso de que les gusten los niños, ¿no? Y estas son las máscaras famosas, ¿sí? ¿Por qué máscaras? Porque es algo que te pones para la apariencia. No solo es la cara, es todo, es el lenguaje corporal, es, insisto, la intención e incluso las reacciones orgánicas que te provocan ciertas personas. Se sabe que cuando alguien te gusta, la pupila se te dilata, se te acelera el pulso, ¿no? A veces te enrojeces, ¿no? Nomás es de pensar en la persona amada o la persona del deseo, o si estás en contacto con ella, ¿no? Pero estas interacciones son distintas y también son distintas en distintos medios geográficos, digamos, ¿no? No somos lo mismo cuando estamos agobiados de calor que cuando estamos congelándonos de frío. En fin, a este conjunto de interacciones, al resultado de estas interacciones, Hans Gerd y Reimers llamaron la personalidad. Entonces somos un organismo con una personalidad. Son las fuerzas determinantes de la conformación del ser humano. ¿Por dónde pasan? ¿Dónde se expresan estas dos fuerzas que determinan al individuo? Pues precisamente en la dimensión psíquica. Lo que pensamos, lo que sentimos, cómo respondemos ante ciertos estímulos, nuestra conducta o comportamiento, como sea, depende en buena medida de cómo interactúan estas dos fuerzas, las fuerzas biológicas de nuestra naturaleza orgánica y las fuerzas culturales de nuestra interacción social. Cómo se sintetizan en esta dimensión, que es la dimensión psíquica. Y esto es lo que da la individualidad. Todos somos únicos e irrepetibles. Desde cierto punto de vista, sí. Desde el punto de vista psíquico, sí, somos únicos e irrepetibles. Porque las muchas variantes, los muchos factores que intervienen en cada una de estas determinaciones se combinan de una infinidad de maneras. El chiste no es contabilizarlos, el chiste es tratar de encontrar cómo se vinculan, cómo contradicen unas a otras. Y ellos dicen, así como la dimensión biológica del ser humano se sintetiza en la noción de organismo, y así como la dimensión social del ser humano se sintetiza en la noción de personalidad, pues la dimensión psíquica del ser humano se sintetiza en la noción de individuo. Todos somos organismo, todos somos individuo y todos somos persona al mismo tiempo. Y uno ve a la persona y está captando, uno interactúa con otros, o cuando uno se piensa a sí mismo, se siente a sí mismo, pues están revueltas estas tres dimensiones. Solo analíticamente, solo con miras a explicar al ser humano, se puede separar lo orgánico de lo social y de lo psíquico, ¿no? Este esquema, esta estructura del carácter, que así le llaman ellos, dice, porque para entender el carácter de alguien tienes que considerar estas tres dimensiones y las interacciones entre las tres, fundamentalmente la interacción entre lo orgánico y lo social para dar origen a la psiquis.
Para mí esto no solo fue una convicción teórica, conceptual, que me gustó muchísimo, pues ya se ha sabido montones, ¿no? Sino que me resultó muy operativa para entenderme a mí, entender al otro. Y hubo momentos de mi vida en que yo pues, casi terapiaba hasta a los psicólogos, como aplicando la interpretación de estas tres nociones. Eh, en mis confidencias amistosas, ¿no? Con mis amigos que llegaban, se acercaban para platicarme problemas, sus cuitas, sus indecisiones, ¿no? Durante muchos años y hasta la fecha, yo trato de indagar un poquito más, ¿no? ¿Cómo naciste? ¿Qué tan grande eras? ¿Qué lugar ocupaste entre tus hermanos? ¿Cómo fuiste desde pequeñito, desde bebé, en términos de si eras sensible al dolor, por ejemplo, o si eras muy aguantador, si eras muy exigente? ¿Y cómo eran tus padres? ¿Cómo eran tus hermanos? ¿Cómo interactuaste con ellos, no? Y esto de ser posible pues, a lo largo de las etapas más importantes de la vida del individuo, o por lo menos en lo inmediato anterior, ¿no? Entonces yo tenía la posibilidad imaginando cómo habían sido las interacciones entre el organismo de mi interlocutor y su personalidad, es decir, su sociabilidad, pues lograba darle interpretaciones que les alumbraban sus dudas, ¿no? Y a veces hasta una especie de terapia, ¿no? Emocional, porque pues, generalmente eran conflictos emocionales, ¿no? Y a veces también consideraciones de corte intelectual. Eh, Me es, hasta la fecha, un esquema muy útil esto de la estructura del carácter. Como ven, si llegaron hasta aquí, pues hicimos definiciones de qué es el organismo, de qué es la personalidad, la persona, por lo tanto, de qué es la individualidad, el individuo, cómo interactúan y cómo aquí se destaca, pues, que el medio social es tan importante como el organismo. Si no existe ni uno ni existe el otro, simplemente el ser humano no existe, no se da. Más adelante, en otro video, trataré de explicar, o de ejemplificar más bien, cómo esta interpretación de este esquema de la estructura del carácter, cómo la estructura del carácter sirve para definir, entre otras cosas, la decisión vocacional, para explicarnos por qué nos enamoramos misteriosamente, por qué odiamos misteriosamente, y a lo mejor no controlamos nada de lo que estemos definiendo y lucubrando, pero nos sirve para entender bien las cosas. Yo les hablé de una tarea que yo dejaba y la califiqué como la tarea más querida porque muchas alumnas me agradecieron que las impulsara a hacer este ejercicio de recuperar en su pasado las vivencias que les hayan impactado emocionalmente y que explican por qué están haciendo lo que están haciendo y que estas vivencias se traducen en lo que le llaman la motivación intrínseca o la incentivación, es decir, lo que te impulsa a hacer las cosas, lo que te impulsa a hacer de determinada manera, lo que te impulsa a participar en determinadas actividades sociales o en otras. Esta introspección retrospectiva, yo se les pedí a mis alumnas que la hicieran con base en esta visión muy sintética, muy simple de la estructura del carácter. Termino este video simplemente diciendo que si yo fui el hermano de en medio entre dos hermanos muy dotados físicamente, y yo era un poco gordito, muy sensible al dolor, y mis padres eran gente decente que hablaba, como la mayoría de los padres, del bien
y le pedí al hijo un comportamiento bondadoso, cortés, civilizado, etcétera, etcétera, ¿cómo fue que yo de pronto me empecé a preguntar qué pasaba con la sociedad y qué pasaba con las mentiras y las verdades? Porque yo desde muy pequeño me di cuenta que no era tan bueno ser bueno porque te prestaban menos atención. Llamaba la atención, y hasta la fecha, y este es un problemón bien profundo, que a los seres humanos nos llama la atención el violento, el malo, el feroz, el poderoso, el que tiene capacidad e inclinaciones de